Quiero invitarles a ir a la palabra de Dios y les llevo la palabra al Evangelio según San Marcos, el capítulo 6, San Marcos capítulo 6, de los versos 30 al 44, donde vamos a estar meditando en esta mañana. Marcos capítulo 6, del versículo 30 al 44, nos dice la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre ellos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas, y de los que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Palabra de Dios. Esta es una bonita historia. El tema es la provisión abundante de Dios como un pastor compasivo. Pero es una bendición, hermanos, poder compartir con ustedes juntos en este pasaje tan rico de la palabra de Dios que nos dice. Y esto no es solo una narración de eventos pasados, una historia pasada, sino una ventana a la verdadera lo que nos dice la palabra, lo que nos dice Jesús, de verdades profundas, eternas, que resuenan en nuestras vidas hoy, aquí en nuestra ciudad, en esta parte del Perú, que hay tanta necesidad, tantas situaciones extremas. Tal vez podemos refrescarnos con la palabra como personas, como cristianos, y aplicarla a nuestras vidas. Voy a invitarles a un tiempo de oración. Que Dios bendiga esta mañana en este programa. Te damos gracias, Dios Padre, porque nos permites nuevamente estar aquí en este tiempo conectados en oración con tu pueblo, con tus hijos que se dan cita, Señor Dios. Y agradecerte, Dios Santo, por este tiempo que nos das y llegar a ti, entrar al trono de tu gracia y encontrar oportuno socorro. Muchas gracias, Dios, por las bendiciones. Muchas gracias por darnos de tu creación el aire que respiramos, Padre. Esta mañana, Señor, estamos aquí por tu gracia,
por tu misericordia, estamos aquí por tus bondades. Estamos aquí porque tú lo has permitido, Señor, que nos levantemos con vida, que nos levantemos con ánimo pronto, con salud, que nos levantemos, Señor Dios, y podamos estar juntos, alabando tu nombre, orando a ti, Señor Dios. Bendice a los que están ya en esta mañana, bendice a los que están dando su tiempo en esta mañana, y abren, Señor Dios, las puertas del sistema, Señor Dios, para, Señor, abrir sus corazones también desde muy temprano y darte en primer lugar a ti, Padre. Bendícelos, Señor Dios, y que este día sea un día de bendición, un día de fortaleza también para cada uno de ellos, Padre. Permítenos esta mañana meditar tu palabra y tener un tiempo también de oración, Señor Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La provisión abundante de Dios. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es un llamado al descanso. Cuando el servicio a veces agota, es fuerte, es cansado, imaginemos a los discípulos en ese contexto. Imaginen ustedes a los discípulos en ese contexto. Ellos vuelven de su misión con Jesús, llenos de historias, novedades, de testimonios, de lo que ha pasado, de lo que Dios ha hecho. Ellos han predicado, han echado fuera demonios, han sanado enfermos. Qué experiencia tan maravillosa, no tan transformadora que han tenido los discípulos en ese contexto. Pero al mismo tiempo, amados hermanos, qué agotamiento, qué cansancio habrán tenido estos discípulos. Tal vez su cuerpo, su mente debía estar ya al límite de lo que ellos podían dar. Y cuántos, ¿no? En este tiempo también estamos así, ¿no? Al límite, al agotamiento, al cansancio que a veces no podemos dar ya. Nos sentimos extenuados por tanta labor, por tanto servicio, por tanto que hacer en la vida cristiana, en la vida eclesial, en la vida también pública, en la vida secular, tal vez tus estudios, tal vez tus cosas que haces en la casa, tu trabajo, u otras actividades que estás tan ajetreado de que te sientes cansado, te sientes agotado. Pero nuestro Señor Jesús, en el contexto, que siempre nos conoce, que siempre conoce mejor de lo que nosotros digamos, nosotros mismos, les mira a estos discípulos, les contempla a estos discípulos, y Jesús les dice, tras ese agotamiento, tras ese cansancio, tal vez tras ese estrés abrumador que tenían los discípulos, Jesús les dice, vengan ustedes solos a un lugar desierto y descansen un poco. Fíjense la amabilidad, digamos así, de Jesús. Fíjense las palabras de Jesús ante el cansancio de estos discípulos, ante el agotamiento de estos discípulos. Vengan, les dice, ustedes solos a un lugar desierto y descansen un poco. Qué contraste, hermanos, con la cultura en la que vivimos. A veces nos bombardean con mensajes que nos dicen que debemos estar siempre activos, siempre ocupados, siempre produciendo, siempre trabajando, siempre conectados. El descanso a menudo se siente como tal vez una acción, palabra ligera, una palabra sucia, que sale como algo como pereza,
Pero Jesús, amados hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña una verdad vital, una verdad importante. El descanso no es un lujo, el descanso no es una actividad tal vez para personas pudientes. Es una necesidad fundamental el descanso, una necesidad fundamental el estar sosegados. No es solo una recarga del cuerpo, sino también para refrescar el alma. Repito, el descanso es una necesidad fundamental para ti, para mí, para todos, tanto en el trabajo secular, en el trabajo espiritual, en el trabajo eclesial, en el trabajo mental. Es una necesidad fundamental. No es solamente para que recargues el cuerpo, sino también para que refresques tu alma. Pensemos en nuestras propias vidas, aquí en nuestra ciudad, tal vez en el lugar donde te encuentres, en el trabajo, en el campo, en la chacra, las largas horas que pasamos muchas veces en las compras, en el supermercado, en el mall, los compromisos familiares y de la iglesia, los compromisos en el estudio, los compromisos en la enseñanza. Podemos sentirnos fácilmente abrumados, agotados, cansados. ¿Cuántas veces hemos postergado el descanso? Hemos postergado la oración, hemos postergado el tiempo a solas con Dios, pensando que hay algo más importante que hacer. ¿Cuánto hemos postergado? Pero Jesús nos muestra que para servir bien, que para servir mejor, para servir con un corazón lleno, un corazón sosegado, un corazón de paz, un corazón tranquilo, primero debemos ser llenados, debemos ser protegidos, debemos estar descansados, debemos aprender, amados hermanos, a desconectarnos del ruido del mundo, a desconectarnos de muchas cosas que nos abruman y a conectarnos, hermanos, con la fuente de vida que es Jesús. En ese tiempo, en ese contexto de quietud de los discípulos y en nuestro contexto de quietud donde podemos renovar esos discípulos en ese contexto y aquí en nuestro contexto donde podamos renovar fuerzas, donde escuchamos la voz de Jesús y donde recordamos el propósito de nuestro llamado como hijos de Dios, el propósito de lo que somos hijos de Dios. Por eso es necesario el descanso. Por eso Jesús, al mirar ese agotamiento abrumador de sus discípulos, digo, vengan, descansen, sosieguen, estén conectados a lo que es espiritual, que nuestras almas puedan tener también la tranquilidad, la paz para poder reiniciar en las labores, reiniciar en la vida, reiniciar en la actividad, tanto emocional, física, espiritual. Pero aquí vemos, hermanos, la compasión del pastor, un corazón conmovido por la necesidad. Después que los discípulos vienen a Jesús, ellos se van a la distancia, pero hay una gran muchedumbre que les siguen porque quieren estar con Jesús. Y ellos llegan más primero que Jesús, sus discípulos. El plan de descanso que Jesús programó, digamos así,
para él y sus discípulos, ¿qué pasó? Se vio interrumpido. ¿Interrumpido por qué? Por la multitud. Al verlos partir, corrió por tierra y llegaron ellos antes que Jesús, sus discípulos. Qué, podemos decir, qué ironía, ¿no? Buscaban Jesús, discípulos, un lugar solitario donde descansar y se encontraron con una muchedumbre aún mayor, una gran muchedumbre. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jesús? ¿Frustración? ¿Enojo? ¿Ira por la interrupción? No, de ninguna manera. La palabra de Dios en Marcos nos dice, al desembarcar Jesús, vio una gran multitud, fíjense, vio una gran multitud y tuvo compasión. He aquí la palabra tan importante, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Esta palabra compasión aquí en este texto es una palabra tan profunda. No es solo una lástima superficial, es una emoción que se siente en las entrañas desde adentro, un dolor que se experimenta al ver el sufrimiento o al ver la necesidad de otros. Jesús vio su desorientación de estas personas, vio su hambre espiritual, pero también vio su vulnerabilidad, tenían necesidad de comida también, y vio también lo vulnerable del corazón, y se conmovió Jesús profundamente de esta multitud. La compasión de Jesús que salió de sus entrañas al mirar aquella multitud. Aquí, hermanos, aquí radica una poderosa lección para nosotros. La iglesia hoy, la comunidad, en un mundo que a menudo se centra en el individualismo, que se centra en la autosuficiencia, Jesús nos llama a la compasión activa. Vemos a la gente, a las personas aquí en Rioja, a nuestros vecinos, aquellos que encontramos tal vez en la plaza o en las calles, con los ojos de Jesús. Les miramos con esos ojos de Jesús. Estamos mirando a aquellas personas, esa sed espiritual, su búsqueda del propósito, su soledad, sus luchas económicas a veces que pueden tener. O tal vez somos insensibles, estamos absortos en nuestras propias agendas, en nuestros propios compromisos, que pasamos por alto sus necesidades, las necesidades de muchos de aquellas personas. La compasión de Cristo, amados hermanos, nos impulsa a ir más allá de la indiferencia, más allá de la insensibilidad, al ver a otro no como una molestia, no como una carga, no como un fastidio, sino como un ser humano precioso, un ser humano con valor, un ser humano hecho a la imagen de Dios, y en la necesidad de un pastor, en la necesidad de una suplencia, en la necesidad tal vez de una protección, en la necesidad de que podamos solucionar en parte su situación. Jesús
Jesús no se mostró ajeno a esa necesidad de esa muchedumbre. Jesús no se sintió fastidiado ante la muchedumbre que encontraron. Jesús no se sintió fastidiado porque a pesar que ellos querían descansar de tanto trabajo, de tanta prédica, pero ellos, Jesús, al ver esa muchedumbre, solamente tuvo compasión. Tal vez nosotros en este contexto de que estamos, podamos también mirar esto y decir y tener compasión de aquellas personas que necesitan de un pastor, que necesitan de una protección. Pero aquí, amados hermanos, aquí la palabra nos dice que Dios es un Dios de provisión. La provisión abundante de Dios, más allá de lo que podamos imaginar, más allá de lo que podamos pensar. Hemos estado alabando con un cántico, sigue siendo Dios. Y en verdad, Dios sigue siendo Dios. Dios no ha cambiado. Dios no ha quitado su amor. Dios no ha quitado su fidelidad. Dios no ha quebrado su corazón. Dios sigue siendo Dios. Y aquí vemos la provisión abundante de Dios. Con el día que estaba avanzado, los discípulos se enfrentaron a un problema grande, pero un problema práctico. ¿Cuál era el problema? Alimentar a una multitud tan grande en un lugar desierto. ¿Cuál era la solución lógica de estos discípulos? Lo más fácil. Ellos dicen, despídelos para que vayan a los lugares, tal vez a las fincas, a las aldeas de alrededor y compren algo de comer. Claro, era una solución tan fácil, una solución para salir del compromiso, una solución humana, una solución, sí, sensata, pero una solución limitada. La respuesta de Jesús, amados hermanos, es un desafío directo a esa lógica, a nuestra lógica, a un llamado a la fe, a un llamado a creer en Jesús. Él les dice a los discípulos, denles ustedes de comer. Qué palabras, tal vez qué audacia, ¿no? Los discípulos con esa mentalidad tan pequeña, tan finita, tan corta, solo pudieron pensar en la imposibilidad. ¿Cómo? Ellos dicen, tenemos que ir a comprar 200 denarios de pan y darles de comer. Era una cantidad en dinero muy fuerte, muy enorme para ellos. Pero Jesús no estaba pensando en su capacidad, no estaba pensando en eso, sino en el poder de su Padre. Jesús tenía otra actividad, tal vez. Zeus tenía otro propósito. Cuando le preguntan cuánto tienen, cuando Él les pregunta cuánto tienen, pues descubren ellos, tenemos 5 panes y 2 pescados. En otro evangelio dice, un niño tenía estos, o una persona tenía estos. Qué pequeño para esa cantidad de personas. La Biblia dice 5,000. Qué
insignificante cantidad para miles de personas. Pero, amados hermanos, aquí está el corazón del suceso, del milagro y de nuestra lección para esos discípulos y para nosotros. Dios toma lo poco que tenemos y lo multiplica de manera extraordinaria cuando lo ponemos en sus manos. Voy a repetir, hermanos. Dios toma lo poco que tenemos y lo multiplica de manera extraordinaria cuando lo ponemos en sus manos. ¿Se acuerdan de esta mujer que el profeta le dijo de que cociera un pan para él? Y ella le dice: solamente tenemos un poco para mí y nuestro hijo, y luego moriremos. Y el profeta le dice: cócelo. Y luego él le dice de que traiga vasijas, el aceite va a abundar, ¿no? Y en verdad fue así. Las vasijas de aceite eran muchas, porque Dios la ha bendecido a esta mujer, porque dio de comer al profeta. Jesús tomó los panes y los peces, levantó los ojos al cielo, dio gracias, partió el pan y lo dio a los discípulos para que lo distribuyesen. Y el resultado fue tan asombroso, amados hermanos. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, comieron, dice la palabra, hasta saciarse. Y recogieron todavía 12 cestas llenas de pedazos. Este milagro, amados hermanos y amigos, no es solamente una historia de un alimento físico, sino un recordatorio poderoso de la abundante provisión de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Nos sentimos limitados en nuestros talentos, sí, en nuestros recursos, sí, en nuestra capacidad para servir, sí, nos sentimos limitados. Creemos que lo que tenemos no es suficiente para la obra de Dios, sí, creemos. Y muchas veces decimos: no tengo nada para darle a Jesús. Pero Jesús te muestra y nos muestra lo contrario. Si le entregamos lo poco que tenemos con fe y obediencia, Él puede tomarlo y hacer mucho más de lo que podíamos pedir o imaginar. No se trata, amados hermanos, de cuán grande sea lo que tenemos, no, sino de cuán grande es nuestra fe y cuán grande es nuestro Dios. Y significa creerle a Dios. Él es el pastor que no solo se compadece, sino que también provee más allá de toda medida. Es un pastor que no solamente se queda con compadecerse, con mirar la necesidad de las personas, sino que provee, que sustenta. Salmo 23 nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tal vez, amados hermanos, te sientes tan corto en el servicio al Señor. Tal vez estás diciendo: no tengo yo cómo servirle al Señor. ¿Dónde están tus talentos?
¿Dónde están tus dones? Tal vez te sientes limitado con tus talentos. Tal vez te sientes limitado con tus dones. Tal vez te sientas limitado en tu capacidad de servir. Tal vez estás creyendo que no eres suficiente, o no hay suficiente, o no eres suficiente para el servicio a Dios. Pues Jesús, amado hermano, te muestra lo contrario. Te muestra lo contrario de lo que tú piensas, de lo que te imaginas, de lo que tu lógica puede ser. Dios quiere usarte. Dios quiere bendecirte. Con lo poco que tú tienes, Dios te llenará. Dios te abundará. Dios hará crecer. Dios multiplicará lo poco, lo que tú tienes, con fe, creyéndole a un Dios tan grande y tan poderoso. ¿Cuántas veces en la iglesia, amados hermanos, nos sentimos así? Que no podemos, o no sabemos, y más que todo no podemos. Y hacemos cuántas veces conjeturas o excusas. Fíjese nomás, cuando Moisés fue llamado a libertar a los esclavos israelitas de Egipto. Él puso muchas excusas, que no sé, que no puedo, que dirán, y tantas cosas. Es igual hoy en día. Dios nos da preciosos talentos, nos da preciosos dones, nos da preciosas habilidades para servirle, y somos nosotros que nos sentimos apocados, que nos sentimos limitados, que nos sentimos cortos. ¿Por qué? Porque no tenemos fe y no creemos a un Dios que lo poco que tengo lo voy a dar al Señor. No podemos decir, no tengo nada que darle. No, Dios nos da lindas ocasiones de servirle. Hablando de la iglesia, tal vez con canto, tal vez con el servicio, tal vez con la administración, quizás en la escuela de la iglesia. Dios te da las oportunidades de lo poco que tienes, de darle para el Señor. Él le va a abundar, lo va a hacer crecer. La experiencia nos dice que es así. Amados hermanos, el llamado a descansar y el llamado también a compadecerse y el llamado también a confiar. Hermanos y hermanas, este pasaje de Marcos nos invita a vivir de una manera diferente. Lo primero que debemos hacer es valorar el descanso que Jesús nos ofrece. En medio de ese ajetreo, en medio de esas dificultades, encontremos tiempo para la quietud, para la renovación en su presencia. Solo así podíamos servir con frescura, con alegría, con prontitud, con ánimo pronto. El descanso en Jesús es un reposo interior, espiritual, que se encuentra al confiar solamente en Él, en esa obra redentora. Y esto no depende de las circunstancias externas. Jesús mismo invitó a los cansados y agobiados a acudir a Él para encontrar ese descanso para sus almas. Lo segundo es de que debemos priorizar a Dios. ¿Qué dice la palabra? Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cansados, agobiados, que yo los haré descansar.
Salmo 62:1 dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Y Salmo 23:1-2 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. ¿Cuál es lo segundo? Es desarrollar la compasión de Cristo. Y es el carácter de Cristo mostrado en nuestras vidas por aquellos que nos rodean. Que nuestros corazones se conmuevan por las necesidades de los otros. ¿Impulsados a qué? A extender una mano de ayuda, una mano de protección, una palabra de esperanza o una invitación al reino de Dios, una invitación a través de la palabra de Dios. La misericordia es un atributo de Dios y esto demuestra la autenticidad de la fe en Jesús. Esta mañana, amados hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé ese descanso, nos dé ese corazón de misericordia y nos dé esa acción de compasión hacia muchos que necesitan de nosotros, de la iglesia, de los muchos. Hay que aprender a confiar en la abundante provisión de nuestro Dios. Dios nunca ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4 versículo 19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Y nos dice el Salmo 34:10: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En esta mañana, amados hermanos, les invito a ponernos en oración y pidamos a Dios, como personas, como iglesia, como comunidad, que aprendamos a poner a Dios nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, abrir nuestro corazón hacia los que necesitan, a tener un corazón de misericordia, un corazón abierto, un corazón de Cristo, que se muestre el carácter de Cristo en nuestras vidas. Conéctate con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales y mantente al tanto de todo lo que sucede en la Iglesia Evangélica Presbiteriana. Encuéntranos en Facebook y YouTube, donde podrás disfrutar de predicaciones, eventos especiales y mensajes de esperanza. No te lo pierdas, únete a nuestra comunidad y sé parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Síguenos ahora.